Bien, mis hermanos, bendiciones a cada uno de ustedes. Feliz y contento de estar una vez más reunido con el cuerpo de Cristo y así alabar y bendecir el santo y bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar, vamos a colocarnos en la mano de nuestro Dios para entonces comenzar la exposición de la palabra de Dios. Señor Jesús, aquí estamos. Gracias, Señor, porque tú eres bueno para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Te pedimos, Señor, en esta mañana que tú nos instruyas a través de tu palabra y que tú uses este instrumento imperfecto, pero que tú santifiques tu palabra. Escucha, Señor, mi oración. Prepara nuestros corazones para escuchar tu santa palabra. Permite que nos concentremos en tu palabra, que no nos concentremos en el predicador, sino en tu palabra. Gracias, Señor Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, los economistas hablan de contracción económica para referirse a la reducción de bienes y servicios en un determinado mercado. Y en ese sentido quisiera ver, antes de comenzar el mensaje, algunas estadísticas de algunos organismos internacionales. Según las últimas proyecciones del Fondo Monetario Internacional, la economía global se va a contraer en 4.9% en el año 2020, mientras que para América Latina y el Caribe, esa contracción será de 9.4%. El FMI destacó que por primera vez se proyecta un crecimiento negativo para el año 2020. Y de acuerdo a las proyecciones de la CEPAL, la República Dominicana se va a contraer 5.3% para el año en curso. El COVID-19 hizo desaparecer en 3 meses 195 millones de puestos de trabajo a tiempo completo, según los datos de la Organización Internacional de Trabajo. En República Dominicana, según la cifra del Ministerio de Trabajo, el número de trabajadores suspendidos o desocupados en el mes de mayo era de 827,000 trabajadores y muchos de ellos no han podido volver a su puesto de trabajo. El Banco Mundial advierte sobre una posible crisis en el campo de la seguridad alimentaria. Según analistas financieros, esta es la crisis más severa desde la Segunda Guerra Mundial. Y según un estudio de la FAO, para finales de 2020, entre 83 y 132 millones de personas podrían pasar hambre por la recesión económica derivada de la pandemia. Estas son estadísticas de esos organismos internacionales y ellos ven el mundo de esa óptica porque no tienen otra, solamente pueden ver el mundo desde esa óptica, desde esa realidad. Y es probable que quizá alguno de nosotros, que quizá haya perdido su empleo o quizá tenga problemas con alguna empresa que usted tenía, es probable que nos cuestionemos y digamos, bueno, pero ¿cómo yo voy a sostener a mi familia? ¿Cómo yo voy a darle pan a mi familia? Y en esta mañana yo te quiero recordar que el Dios que proveyó el maná en el desierto durante 40 años al pueblo de Israel es el mismo Dios al cual tú y yo servimos. Y por eso he querido titular esta prédica, El Señor provee. Muchos creyentes piensan que toda la promesa de Dios tienen que ver con un plano espiritual y no tienen nada que ver con un plano material. Otros se van al otro extremo pensando que toda la promesa de Dios tiene que ver con el plano terrenal y si queda algo es para la vida venidera. Ninguno de los dos grupos tiene razón. Pablo le escribe a Timoteo y le dice, porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para esta vida y también para la venidera.
El pastor Lima el domingo pasado nos hablaba de la queja y utilizaba el texto de Éxodo, uno de los textos usaba él, y ese texto lo vamos a volver a ver hoy, pero en vez de verlo desde la óptica de la queja, lo vamos a ver desde la óptica de la provisión de Dios. El texto base está en Éxodo capítulo 16, versículo del 1 al 3. Partiendo de Elín y toda la congregación de los hijos de Israel, llegó al desierto de Sin, que está entre Elín y Sinaí, el día 15 del segundo mes después de su salida de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y contra Aarón en el desierto. Y los hijos de Israel le decían: ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Pues nos habéis traído a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Muchos creyentes hoy día piensan que cuando tienen alguna situación de dificultad, algún desierto en su vida, se debe, por ejemplo, a las maquinaciones del enemigo. Y yo te quiero decir en esta mañana que tu desierto no se debe a ninguna no se debe a ningún plan del enemigo. El Señor es quien orquesta todo para sacar el pecado de nuestro corazón y hacerlo semejante, hacer semejante el corazón nuestro al corazón de Cristo. En Isaías capítulo 45, los versículos 6b y 7, nos dice: yo soy el Señor, no hay otro, el que forma la luz y crea las tinieblas, el que causa bienestar y crea calamidades. Yo soy el Señor, el que hace todo esto. Tanto el bienestar como las calamidades vienen del Señor. El Señor es soberano y si permite algún tipo de calamidad es porque tiene algún propósito y ese propósito siempre será santo, bueno y agradable. Si nosotros no percibimos que ese propósito es agradable a nuestros ojos, el problema está en nosotros y no en Dios. Por tanto, tenemos que apreciar de acuerdo al dicho de Dios y no de acuerdo a nuestros sentimientos. ¿Qué había en el corazón de este pueblo que Dios lo hizo pasar por el desierto? ¿Qué era lo que había en el corazón de este pueblo? Este pueblo había pasado más de 400 años siendo esclavo del pueblo de Egipto. Ellos eran dependientes de este pueblo. Y Dios quería arrancar del corazón de ellos esa dependencia del pueblo de Egipto. Dios quería que el pueblo fuera totalmente dependiente de Él y solamente de Él. Dios quiere también que nosotros seamos dependientes enteramente, completamente de Él y solamente de Él. Veamos qué había en el corazón de este pueblo. Y dice el 2, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró. Había murmuración en el corazón de este pueblo. Pero si el desierto no hubiese existido, si ese tiempo no hubiese existido, es probable que ese pecado no salga. Muchos de nosotros quizás podemos estar en situaciones difíciles porque ahí el Señor va a probar nuestro corazón y nuestra fe puede ser fortalecida. Cuando nosotros estamos expuestos a situaciones de extrema tensión, del corazón nuestro va a salir muchas cosas que usted cree que no la tiene. Pero solamente puede salir quizá en un momento de prueba, de dificultad. Pero gracias le damos a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Ahora veamos el cuadro del pueblo de Israel. Vamos a entrar en la mente de un israelita o de esos israelitas. Vamos a ver lo que ellos vieron rápidamente. Dios le envía a Moisés y le da señales de que Dios había hablado con él. El pueblo de Israel ve las señales de que Dios había hablado con Moisés. El pueblo de Israel
vio las 10 plagas de Egipto que Dios envió a Egipto. Y ellos vieron que Dios hizo diferencia entre el pueblo de Egipto y el pueblo de Israel. El pueblo de Israel vio un milagro portentoso que solamente el extraordinario Dios podía hacer. El pueblo de Israel vio cómo despojaron a los egipcios, porque Dios puso gracia en ellos. El pueblo de Israel vio cómo el ángel de Jehová iba delante de ellos en una columna de nube de día y en una columna de fuego de noche. El pueblo de Israel también vio cómo cruzaron el mar rojo en seco. Es decir, un milagro extraordinario. Luego ellos pasan el desierto, llegan a un lugar, tienen sed, el agua está amarga y Dios le dice a Moisés que tire una ramita de un árbol para que se endulzaran las aguas. Conociendo todo esto, mis hermanos, era lógico pensar que el Dios que lo había sacado de Egipto no le iba a proveer. Era lógico pensar que el Dios que había sacado al pueblo de Egipto con mano poderosa lo iba entonces a matar en el desierto. El pecado siempre es irracional. Siempre es irracional el pecado. ¿Por qué se quejaban entonces? ¿Por qué murmuraban? Por su falta de fe. El Salmo 7:11 nos dice, Dios es juez justo y un Dios que se indigna cada día contra el impío. En otra versión dice que Dios está enojado todo el tiempo contra el impío. Todo el tiempo. Y es que sin fe es imposible agradar a Dios. Y nosotros actuamos de esta manera como el pueblo de Israel. Aunque usted no lo crea, muchas veces también actuamos así. Lamentablemente, actuamos así. ¿Por qué? Porque hemos sido cortados por el pecado. Y el pecado ha distorsionado nuestros sentidos. Pero gracias a Dios que en Jesucristo tenemos perdón. ¿Contra quién murmuraba el pueblo? El versículo 2 nos dice, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y contra Aarón en el desierto. Pero a ver, ¿fue Moisés y Aarón que sacaron al pueblo? ¿Acaso no fue Dios que sacó al pueblo de Israel de Egipto? Pero ellos necesitaban buscar un culpable. Después de la caída de Adán y Eva, fíjese que cuando Adán pecó y Dios viene a hablar con él, entonces busca una culpable. Y Eva también busca una culpable, la serpiente. El ser humano desde ese momento siempre pone su vista en alguien para echarle la culpa a esa persona. No, es que si mi esposa fuera más paciente, si es que mi esposa fuera de tal manera, si yo me hubiese casado con fulanita quizá, o con fulanito. No, es que estos hijos míos son de tal manera. Y el santurrón de la casa eres tú, o la santurrona de la casa eres tú. Y no hay imperfección en ti. Todos los demás es imperfecto menos tú. Y nos quejamos muchas veces del desierto que podríamos estar pasando por el gobierno, la corrupción, el dicho de un líder. El pastor dijo algo que no me gustó. Y siempre estamos buscando un culpable. Pero ya hemos visto que cuando nosotros nos quejamos, por ejemplo, de la autoridad, nos estamos quejando de Dios, mis hermanos. Es de Dios, y es verdad que hay autoridades que no son cristianas y son imperfectas, pero la estableció Dios. Entonces nosotros debemos sujetarnos a ella. Y esta persona vieron en Moisés y Aarón culpabilidad. Ahora vamos a ver el contenido de esta murmuración. Versículo 3.
Y los hijos de Israel decían, ojalá hubiéramos muerto a mano del Señor en tierra de Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis traído a este desierto para matar de hambre a esta multitud, a toda esta multitud. Notemos, pues nos habéis traído. Ellos creían que era Moisés y Aarón que lo habían traído. Y lo otro es que están despreciando al Dios Todopoderoso, prefiriendo estar en casa del faraón antes que en ese desierto. Mis hermanos, quiera Dios que ninguno de nosotros desee el mundo antes que a Cristo. Es mejor estar en el desierto con Dios que en casa del faraón. Si no, pregúntenle a Moisés. Tener hambre era una necesidad legítima, pero ellos convirtieron esta necesidad legítima en quejas, en murmuración, cuando debieron convertir esta necesidad legítima en oración delante de Dios, sin quejas, sino con agradecimiento, sabiendo que Él es Dios bueno y bondadoso, que cuida de su pueblo. Si nosotros tenemos necesidad, dejemos la queja y convirtamos nuestra necesidad en oración con agradecimiento delante de Dios. Y Él, conforme a su voluntad, nos va a suplir. Aquella nación que caminaba con esperanza, ahora camina con hambre, con fatiga y frustración. ¿Acaso era el plan de Dios que esta gente pasara todo esto? Esta pandemia no es algo fortuito. No depende del hombre. Y si aún fue el hombre que la provocó, déjenme decirle que Dios lo permitió. Por tanto, Dios es el responsable. Y si Él lo permitió, es bueno. Aunque yo no lo entienda. Yo no necesito entender a Dios. Yo necesito creer en Dios. Mis hermanos, si este pueblo actuaba así, de esa manera, con queja, con murmuración, ¿merecían ellos el favor de Dios? No merecían el favor de Dios. Si este pueblo tan malagradecido, que no recordó todos los hechos poderosos de Dios a favor de ellos, actuaba de esta manera, ¿merecían ellos que Dios les mandara el maná en el desierto? No lo merecían. Pero vamos a ver cuál fue la reacción de Dios ante la queja del pueblo. Si Dios hubiese enviado el justo juicio de Él, estaba bien. Sin embargo, eso no fue lo que hizo Dios. Veamos el versículo 4, dice: entonces el Señor dijo a Moisés, he aquí, haré llover pan del cielo para vosotros. ¿No es algo extraordinario? ¿No se esperaría que Dios enviara un juicio a este pueblo por malagradecido? Sin embargo, Dios en su sabiduría, en su misericordia y en su gracia, envía pan del cielo como una bendición a su pueblo. ¿De qué nos habla eso a nosotros? ¿Por qué Dios hace eso? Que en vez de darnos su juicio, Él envía bendición sobre nosotros. Porque Él lo prometió y Él es fiel. Porque Él amaba y ama a su pueblo. Porque Dios ama a su pueblo. Y no nos paga conforme a nuestros pecados. El jueves, mientras estábamos analizando el tema del amor de Dios, el hermano Julio Padilla nos recordaba que Jesucristo hablaba fuerte a los fariseos y a los saduceos. Sin embargo, esa palabra que Cristo daba era una señal de amor porque le hablaba la verdad a los fariseos. Aún los fariseos no merecían estas palabras de Jesús. Él se las daba. Dios muestra su amor aquí, dándole el pan del cielo a este pueblo rebelde. Dice el versículo 4,
y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de cada día. ¿Por qué tenía que hacer así? ¿Por qué Dios podía enviarle la ración durante un mes completo? Y así se evitaba al otro día tener que estar en el mismo proceso. Sin embargo, Dios le dice a ellos, diariamente van a recoger la porción de un día. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué no puede ser a mi manera? ¿Por qué tiene que ser a la manera de Dios? Porque era una prueba de fe. Dice, para ponerlo a prueba si andan o no en mi ley. Este asunto de la provisión diaria, específicamente para los hombres, eso nos preocupa, y más si no tenemos empleo, seamos sinceros, nos preocupa eso. Pero yo te quiero recordar que ese Dios que proveyó a ese pueblo rebelde también te va a proveer a ti. Transformemos nuestras necesidades en oraciones con agradecimiento delante de nuestro Dios. Vamos a ver ahora, después que el pueblo recibe el pan, el primer día, ¿qué hicieron? Versículo 19 del capítulo 16 de Éxodo. Y Moisés les dijo, que nadie deje nada para la mañana siguiente, mas no obedecieron a Moisés, y algunos dieron parte del maná para la mañana, y algunos dejaron parte del maná para la mañana siguiente, pero crió gusano y se pudrió. ¿Qué había en el corazón de algunos del pueblo de Israel que guardaron para el otro día? ¿Qué era lo que había? ¿Qué motivó a ese corazón a guardar ese pan para el otro día? Falta de fe, incredulidad. No creían que al otro día Dios iba a traer esa provisión. Y notemos, mis hermanos, que la fuente del pecado es la falta de fe. Siempre subyace en nosotros, en cualquier pecado, es la falta de fe que tenemos en el Señor. Una persona puede ser en esta sociedad moralmente intachable, pero si no tiene fe, no se unte que con Dios no cuenta. Olvídese de eso. Porque las mejores obras de nosotros son como trapo de inmundicia delante de nuestro Dios. La verdad que nuestro Dios es un Dios bondadoso. Uno supondría que esas personas que fallaron de esta manera, que guardaron ese maná, al otro día no iban a recibir maná, como un juicio de Dios. Sin embargo, Dios continuó enviando el maná a pesar de la desobediencia de este pueblo rebelde. ¡Qué extraordinario! ¿Cuánto debemos aprender nosotros de nuestro Dios? ¿Cómo debemos tratar a aquella persona? Santo Dios. Carlos enviaba un video ayer del trato de una persona contra él. Y él decía, yo lo bendigo. Esa es la actitud del creyente. Esa tiene que ser la actitud del creyente. Porque somos hijos de un Dios bondadoso que hace salir su sol sobre malos y buenos. Es importante recordar, mis hermanos, que el pueblo de Israel murió en el desierto no por falta de pan, no por falta de agua. Murió en el desierto porque no creyó a la palabra de Dios. Por esto murió este pueblo, no porque Dios no cuidara de este pueblo. La palabra de Dios dice que ni siquiera los vestidos se envejecieron, sus pies no se hincharon. El Señor cuidó de una manera delicada de este pueblo, pero ellos no le creyeron a pesar de ver tantos hechos milagrosos. Y por eso podemos decir, mis hermanos, también que la fe nada tiene que ver con los milagros. Nada tiene que ver. La fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Hermanos, nosotros que estamos viviendo en esta pandemia y vimos al principio
las proyecciones de los organismos internacionales, tenemos que recordar que si Dios proveyó a este pueblo rebelde durante 40 años, ¿cómo no nos va a sostener a nosotros? Dios provee. El pueblo de Israel se quejó de las precariedades que había en el desierto. El pueblo de Israel fue mal agradecido con Dios. El pueblo de Israel murmuró contra Moisés. El pueblo de Israel se quejó. Sin embargo, Dios lo bendijo. Y así como el pueblo de Israel se quejó, todos nosotros nos hemos descarriado, dice la palabra de Dios, de los mandamientos del Señor. No hay justo ni siquiera uno debajo del sol. Y nosotros no merecíamos la bendición de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora Dios ha provisto de un pan espiritual para cada creyente, para que tengamos vida en Cristo Jesús. Pero ¿por qué Dios hizo esto? ¿Había acaso mérito en nosotros? ¿Había acaso algún tipo de condición que mereciéramos el favor de Dios para darnos lo más preciado de Él? No, no lo había, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Juan nos dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese pan que Dios nos da está dispuesto para nosotros. Y si tú has comido de ese pan, bendito sea. Te animo a que siga comiendo de este pan, pues este pan es ilimitado. Y cuando usted da una probadita, quiere seguir comiendo de este pan, porque este pan da seguidilla. Este pan da seguidilla. Y si tú no has comido de este pan, yo te invito a que hoy venga y coma del pan espiritual que Dios nos da a través de Cristo Jesús. Este extraordinario pan. Pero además de esto, mis hermanos, como si todo esto fuera poco, como dicen por ahí. Además de esto, Dios nos ha dado una promesa extraordinaria y nos dice a través del apóstol Pablo, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo? ¿Cómo no nos dará con Él todas las cosas? Si Dios no escatimó lo más preciado que tenía, si Dios lo dio todo, ¿cómo no nos va a dar el arroz y la habichuela? Esto está incluido. Para ir terminando, vamos a ver algunas aplicaciones de este mensaje. En el libro de los Hechos, capítulo 11, versículos 27 al 30, nos dice la palabra de Dios. Por aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Y levantándose uno de ellos llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que ciertamente habría una gran hambre en toda la tierra. ¿Se parece esto a las profecías que hoy día escuchamos? ¿Creen ustedes que esas profecías se escuchan hoy en día en muchas iglesias? ¿Usted se acuerda de la profecía que se dieron en 2019 al final con respecto a 2020? ¿Se parecía a esto? ¿De que iba a haber un hambre? ¿Usted se imagina un profeta hoy día hablando de que va a haber hambre? ¿Usted cree que lo van a escuchar? Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Y esto ocurrió durante el reinado de Claudio, porque una característica de una profecía de Dios es que esa profecía se cumple. Y observemos, mis hermanos, ahora. Y los discípulos, conforme a lo que cada uno tenía, conforme a lo que tenía. Si tenían mucho, daban mucho. Si tenían poco, daban en proporción a lo que tenían. Determinaron. ¿Qué hicieron? Determinaron, se propusieron, planificaron enviar una contribución para el socorro de los hermanos que habitaban en Judea. Y no hicieron más nada.
Y dice el 30, y así lo hicieron. Y así lo hicieron. La fe verdadera se traduce en obras siempre. Si tu fe no se traduce en obra, no me hable que eso no es de Dios. La fe del creyente se debe traducir en obras. Eso nos dice la palabra de Dios. Si tú eres una persona que Dios te ha provisto de abundancia de recursos, multiplica tus obras de misericordia en este tiempo. Multiplica tus obras de misericordia. Alaba a Dios con tus bienes. Adora al Señor con tus bienes, que Él es quien te lo ha dado. Si por el contrario tú tienes poco, con eso poco, alaba al Señor y haz obras de misericordia en proporción a lo que has recibido. Recordemos la viuda que tenía 2 monedas y ella echó lo que tenía. Todo su sustento lo echó. Ella adoró a Dios con los bienes que Dios le había provisto. Adoremos a Dios con los bienes que Dios nos ha provisto. Disminuye tus gastos innecesarios. Administremos bien los recursos que Dios nos ha dado. ¿Recuerdan cuando Dios multiplicó los panes y los peces? Cuando el Señor lo hizo, le dice a los discípulos, recojan para que no se pierda nada. Administremos bien los recursos que Dios nos ha concedido. El Dios que proveyó al pueblo de Israel, proveyó a Jesucristo y nos proveerá también a nosotros. El cristiano podría pasar hambre. Cuando usted lee la carta de los Romanos, que Pablo le escribe, le dice, ¿quién nos separará del amor de Dios? Tribulación, hambre, angustia, persecución, peligro, espada. Notemos que ahí, en esa pregunta, está integrado el hambre. Aún nosotros podríamos pasar hambre, pero lo que se nos promete es que ni aún el hambre nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni aún eso. Qué extraordinario es nuestro Dios. Oremos. Señor Jesús, aquí estamos. Gracias por la provisión que tú nos has dado a través de Cristo. Gracias, Señor, porque aún sin nosotros merecer este pan espiritual, tú nos has dado a Cristo Jesús. Gracias, Señor, gracias, Padre, gracias. Señor, venimos delante de tu presencia, Señor. Hay personas quizá dentro de la iglesia que hayan perdido su empleo, que sus empresas estén al borde de la quiebra. Nosotros oramos para que tú ilumines la mente de nuestros hermanos, para que tú des sabiduría de cómo deben dirigirse. Y para aquellas personas que no tengan empleo, suministra, provee, Señor, un empleo. Señor, aquí hay personas enfermas. Si es tu voluntad, oh Dios, provee salud a los cuerpos enfermos. Te presentamos a Norberto y a su familia y te damos gracias porque él ha mantenido la fe en esta prueba. Gracias, Señor, gracias, Padre, porque tú eres bueno. Cualquier situación que tengan los hermanos, Señor, están en tus manos, conforme tu misericordia y tu gracia.
Suple, Señor, a cada necesidad conforme a tus riquezas en gloria. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Provee salvación a la persona que no tienen salvación. Ábrele los ojos para que vean y entiendan, Señor, el mensaje de tu evangelio, Señor, que es la mayor necesidad que tenemos, Señor. Alimenta nuestra alma, Señor, con el pan espiritual de Cristo Jesús. El Dios que proveyó, el Dios que provee y el Dios que proveerá es el Dios al cual tú y yo servimos. Gracias, Señor. Amén.